El día martes en la mañana ya damos cuenta de todo esto que ha generado una gigantesca controversia, esta liberación del presunto autor del homicidio de un empresario ahí del barrio Meix, liberado por esta controvertida orden judicial. Y bueno, por una parte se cuestiona a la jueza Irene Rodríguez, que en un par de entrevistas insiste en su inocencia, aunque aquí hay quienes sostienen que podría haber desde un delito de prevaricación y parlamentarios que están pidiendo su salida, parlamentarios de todos los sectores, hasta la UDI, que en algún momento había anunciado una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, pero da pie atrás a esta última petición. ¿Qué ha pasado con este caso del sicario? Paulina García, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Paula? Mauricio, buenos días. Sí, la verdad es que tras 48 horas desde que estalló este caso del sicario liberado, imputado, recordemos, en la muerte del empresario del barrio Meix, la lupa durante estas últimas horas ha estado puesta, como tú decías, Mauricio, sobre la jueza Irene Rodríguez, que habría sido la que firmó justamente esta resolución que permitió dejar finalmente en libertad a este imputado de nacionalidad venezolana y que muchos dicen tendría claros vínculos con el Tren de Aragua. Si bien lo que hemos sabido de la magistrada es que ella ha descartado cualquier tipo de dolo, sus acciones claramente no han servido para entender finalmente qué es lo que pasó, si se trató de un error simplemente relacionado con los correos que se enviaron desde el juzgado hasta Gendarmería, o si bien la magistrada, entre las tantas hipótesis que no se descartan en esta investigación, como lo dijo el fiscal Pastén, podría estar la extorsión que podría estar siendo víctima la jueza, o si finalmente detrás de todo esto estaría el crimen organizado. Recordemos también, entre otra arista que tiene este caso del sicario, es que la PDI realizó varias diligencias el día martes por la tarde en el Poder Judicial, donde ya se tomó declaración a la jueza Irene Rodríguez, y también en Gendarmería ayer en una entrevista descartaron cualquier tipo de irregularidad en sus procedimientos o fallas en sus sistemas informáticos. Por ende, estamos donde mismo, ¿no? Donde mismo estábamos el martes, sin saber finalmente quién va a asumir las responsabilidades de este caso. El fiscal Marcos Pastén, él es jefe de la División Administrativa del Ministerio Público, dio una crítica finalmente al funcionamiento que ha tenido el sistema, los sistemas de comunicaciones, tanto del Poder Judicial como también de Gendarmería, y afirmó en una entrevista que el sistema que tenemos actualmente es feble y vulnerable, además de comentar todas las diligencias que se han ido realizando estas últimas horas. Y lo que hemos dispuesto es conformar una fuerza de tarea para la investigación de este grave hecho. Me refiero principalmente, en nuestro caso, a la evasión del detenido, sin descartar, por cierto, ninguna hipótesis investigativa en esta situación. Y ya hemos dispuesto una serie de diligencias que están en curso y tampoco puedo descartar o afirmar que se trate de un error. Lo estamos verificando la autenticidad del oficio. Los delitos por nuestra parte son la posible evasión de un detenido, negligencia y falsificación. Ya, ahí está la Fiscalía entonces, que desde primera hora, el martes en particular, da cuenta de estas diligencias y del rol que como Ministerio Público tienen ahora fundamental en esta investigación penal, que se ha dicho, ha estado en las últimas horas también centrada en los allanamientos en el penal y también fundamentalmente en el análisis de los dispositivos electrónicos que han marcado la primera etapa de las diligencias. Eso es lo penal, porque en lo político esto también avanza, se han anunciado desde el primer momento varias acciones, particularmente en la Cámara de Diputados. Se habló de una comisión investigadora, de una acusación constitucional que parece que ya no va. Claro, la verdad, Paula, es que el martes por la tarde, la UDI, una vez que estalló este caso, dieron un punto de prensa en el Congreso y señalaron que estaban evaluando con sus equipos jurídicos presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, que a juicio de la UDI es el responsable político de esta situación. Sin embargo, ayer, día feriado por la tarde, los mismos parlamentarios de la UDI, entre ellos el diputado Jorge Alessandri, señalaron que la idea de una acusación constitucional no sería la estrategia más adecuada, porque finalmente el encargado legal de Gendarmería es el subsecretario de Justicia y no el ministro de Justicia. De ahí el matiz, y por ende, como no se puede presentar una acusación en contra del subsecretario, señalaron que lo que van a hacer es desplegar sus facultades fiscalizadoras al subsecretario de Justicia, pero ya la idea de una acusación constitucional no iría, porque no sería el ministro Gajardo
el encargado o el representante legal de Gendarmería, según lo establece la Constitución. También en otro debate del plano político está respecto a lo del COSENA, de convocar al Consejo Nacional de Seguridad. Ayer los parlamentarios de la UDI insistieron en que van a seguir presionando para que el presidente Gabriel Boric tome esta decisión, aunque la Moneda ya ha dicho en varias ocasiones que por ahora esta idea no está sobre la mesa. Y ayer parlamentarios del oficialismo salieron a señalar que el COSENA no era tampoco una estrategia que podría ser la más adecuada para enfrentar esta situación donde claramente se quiere ir al tema más de fondo, que es cómo el crimen organizado ya entró en las instituciones, no solamente por este caso del sicario, sino que también tomando en cuenta lo que pasó en las Fuerzas Armadas. Y sobre las comisiones investigadoras, para las próximas semanas, las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado ya acordaron sesionar por el caso de este sicario liberado. Van a invitar al ministro de Justicia, van a invitar al representante de la Corte Suprema, al fiscal nacional, a la ANI, van a estar todos reunidos en las comisiones de Constitución y Seguridad el día martes 22 de julio a las 10:30 de la mañana. Es una de las comisiones donde van a tener que dar explicaciones las autoridades. Y en el plano político vamos a escuchar al diputado Jorge Alessandri y a la diputada Lorena Fríes, ambos de la Comisión de Seguridad, respecto a este debate sobre quién asume las responsabilidades y sobre convocar o no al COSENA. Requieren una investigación muy profunda. Desde la Cámara de Diputados hemos citado al director y subdirector de Gendarmería, hemos citado al ministro del Interior y también hemos citado nuevamente al ministro y al subsecretario de Justicia. Respecto de convocar al COSENA, la verdad es que no tiene mucho sentido. La corrupción, el crimen organizado, la economía ilegal son temas que tienen que ver con seguridad pública. Parte del debate también es en el plano jurídico. Ayer estuvimos conversando con la abogada penalista y exfiscal Maritza Navarrete respecto a este caso que envuelve a este sicario liberado, y ella decía que acá se podría estar configurando el delito de prevaricación. Ella decía porque finalmente una jueza, cuando comete una negligencia, como podría haber sido el hecho de esta resolución que la rectifica en al menos una ocasión y que finalmente termina generando esta confusión en Gendarmería, se podría estar configurando el delito de prevaricación tanto por negligencia o por dolo. Y en este caso, como todavía se está investigando por qué finalmente Gendarmería no leyó el correo que ya había rectificado la magistrada inicialmente Irene Navarrete, claramente no se puede descartar, decía la abogada Maritza Navarrete, que aquí estemos hablando de un delito de prevaricación por parte de la jueza Irene Rodríguez. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la abogada penalista Maritza Navarrete. En ambos casos es absolutamente grave. Si la magistrada sabía que estaba firmando un oficio en esas características, lo que sería muy grave, o bien ella lo hizo de forma negligente al no leer un oficio que alguien le presentó. Y también eso es grave porque también puede constituir un delito, el delito de prevaricación del juez, no solamente cuando es algo doloso, sino también cuando hay negligencia. Eso significa que alguien se aprovechó de que una magistrada no iba a leer un oficio y liberó ilegalmente a una persona. Claro, de alguna forma lo planteaba también acá en ADN el martes por la noche, ¿no? En la rueda de ADN, el ex director de Gendarmería, Cristian Alvear, Paulina, cuando él decía acá son solo dos las alternativas. O hay negligencia inexcusable del Poder Judicial o de Gendarmería, o derechamente aquí estamos ante un caso de corrupción. Pero no hay muchas otras alternativas ante una situación tan evidente como la liberación de una persona que había sido puesta en prisión preventiva el día anterior. Claro, y ese es el punto que la abogada Navarrete dice que claramente tiene que investigarse, que no se puede descartar ninguna teoría, ni la de la extorsión que podría estar siendo víctima la jueza Irene Rodríguez, que ella tampoco podría dar estas explicaciones de que ella, o que se trató de un error simplemente, porque acá claramente decía la abogada penalista, se podría estar configurando el delito de prevaricación, ya sea por dolo o por negligencia, que ambas razones caen en el mismo delito,
o también hay que ver también el rol que pueda tener Gendarmería, que por ahora también ayer descartó cualquier irregularidad en sus sistemas informáticos. Por ende va a ser clave la investigación, que todavía no tiene plazos concretos, según lo que decía el fiscal Marcos Pastén, pero que claramente va a tener luces en las próximas semanas. Sí, claro, lo que ha dicho Gendarmería desde el minuto 1, respaldado fuertemente por el ministro de Justicia Jaime Gajardo, es que no hubo irregularidades en sus sistemas informáticos, que esto se chequeó con los mecanismos verificadores que están a disposición de la institución y que además esa solicitud llegó por canales regulares. Vamos a seguir conversando de eso, cuáles son en definitiva esos canales regulares. Ayer la jueza decía, más allá de reiterar otra vez su inocencia y de que aquí no ha habido dolo de su parte ni tampoco corrupción, es que ella además entregó documentos físicos y que un oficial de Gendarmería partió con esos documentos físicos, que son las 3 solicitudes de prisión preventiva, a entregarla a quien correspondía en esa institución para ejecutarlas. No así la orden de liberación, que se ejecuta, sabemos, el día después, el 10 de julio ya por la tarde. Lo seguimos comentando, Paulina García, gracias, buen día. Buen día. Que estén bien, buen día.